Pues sí, ayer nos quedamos en esta parte donde estábamos empezando a implementar un pequeño modelo físico en el cual teníamos una masa que se desliza sobre una varilla y aquí esta masa está conectada y oscila como un péndulo. Y la cosa es que les estaba mostrando un script que les va a permitir pues mover los puntos que componen esta varilla y entonces para que tengan una animación así toda bonita. Desde Unity lo que hicimos fue crear este pequeño script que añadimos al objeto de varilla rígida y hoy les iba a mostrar cómo pues, actualizar las posiciones para que ya funcione todo bien. Pero antes quiero explicarles un poco de cómo funciona esta plataforma, la plataforma Unity. Y es que ayer me salté muchos detalles con tal de tener ya una implementación rápida de este sistema físico. Y bueno, para comenzar, quería decirles, Unity originalmente surgió como un motor de creación de videojuegos, aunque hoy en día se ha utilizado en la industria, por ejemplo, para hacer simulaciones o demostraciones. Originalmente nació como un motor de videojuegos y sigue siendo su principal punto de ventas. O sea, la plataforma se ofrece como la mejor plataforma para desarrollar videojuegos. Y pues les comentaba ayer que Unity utiliza este lenguaje llamado C Sharp para implementar sus scripts. Por ejemplo, el script que empezamos a escribir ayer es un script en el lenguaje C Sharp y, bueno, una vez que ya tenemos un script definido dentro de Unity, podemos cambiar el comportamiento del objeto al cual le hemos pegado el script. Ahora, un pequeño review de todos los elementos que hay en una escena. Recordemos que como Unity es una plataforma de desarrollo de videojuegos, pues aunque nosotros hayamos creado un proyecto para visualizar todo esto en 2D, las escenas siguen siendo objetos tridimensionales que constan de una cámara que tiene que apuntar hacia dónde está ocurriendo la, la acción, básicamente. Aquí está nuestra camarita. Eh, y bueno, todos los objetos que están dentro de esta simulación están dentro de este espacio tridimensional. Y también les comentaba que en Unity, todos estos objetos que tenemos aquí de este lado, que son objetos de juego, así se llama, Game Objects, pues les podemos añadir componentes para darle funcionalidad a cada componente, a cada objeto de juego. Por ejemplo, acabo de crear un objeto de juego que está totalmente vacío. Lo único que tiene por ahora es el componente del transform que indica dónde está ubicado en el espacio este objeto. Ahora, como acabo de crear este objeto aleatorio, pues aquí me salió con una posición aleatoria que puedo poner en ceros, dándole a reset. Y bueno, la cosa que aquí ya está implementado el objeto, pero si se dan cuenta, pues no tiene nada más que una posición. Ayer lo que hicimos fue implementar objetos en donde aparte de tener una posición, por ejemplo, implementamos otro tipo de funcionalidades, como por ejemplo un módulo que muestra pues el sprite, o sea, la textura de la pantalla, otro componente que le provee la funcionalidad de comportarse como un cuerpo rígido. Aquí, por ejemplo, en este componente es donde está contenida la física de Unity. O sea, el, el hecho de añadir este objeto es lo que hace que la simulación pues tenga física. Y ahora, eh, ayer nos habíamos quedado en que, bueno, ya habíamos colocado las masas, habíamos colocado el hinge joint, que era el componente de bisagra. Espérenme un segundo que escucho.
Que mi gato está... ¿Qué haces ahí, tú? Bájate. Ay, los problemas de tener gatos. Bueno, les comentaba que aquí tenemos objetos que, bueno, este hinge join que actúa como bisagra. Entonces, la manera en la que le estamos dando, pues, capacidades a los objetos de juego que están aquí es por medio de añadir componentes a los mismos objetos de juego. ¿Hasta aquí hay dudas? Ok. Y bueno, internamente Unity implementa todas estas funcionalidades en el lenguaje C Sharp, que es el que tenemos aquí. Y ayer como que no les comenté mucho acerca de C Sharp. En sí el lenguaje es un lenguaje que nació como un proyecto de Microsoft. De hecho, la historia está cagada porque inicialmente pues había salido, ya ni me acuerdo en qué año fue más o menos, pero inicialmente había salido Java en el año 96 y justo cuando salió Java, a mucha gente le emocionó el concepto de programar compilando directamente sobre una máquina virtual en vez de compilar a código máquina nativo y aprovechar pues todas esas ventajas que te ofrece un lenguaje como Java que te permite compilar una vez y ejecutar el código en todas las plataformas con el mismo ejecutable. Java te daba estas como facilidades y Microsoft no se quería quedar atrás. Entonces, justo poco después de que lanzaran Java, Microsoft empezó a trabajar en el lenguaje C Sharp, que básicamente es muy similar a Java, porque tiene exactamente el mismo diseño, o sea, es un lenguaje que trata de, bueno, está basado en C y lo que hace es que define también una máquina virtual, que en este caso es la Common Language Infrastructure. Es esta máquina virtual sobre la cual se compilan todos los programas de C Sharp y la máquina virtual se encarga de correrlos. Ahora, inicialmente, pues Microsoft solamente había creado esta máquina virtual y este lenguaje para ser utilizado dentro de la misma plataforma de Microsoft. Pero todo esto comenzó a cambiar cuando se creó el proyecto Mono. Y el proyecto Mono consistía en una implementación de código abierto de todo el Net Framework, todo el trabajo que hizo Microsoft para diseñar el lenguaje y sus bibliotecas. Bueno, pues los de Mono, los del proyecto Mono, se dedicaron a reimplementar todo para tener una implementación abierta del lenguaje C Sharp. Ok. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar C Sharp para programar? Bueno, una de las ventajas es que estás programando sobre una máquina virtual y tienes más facilidades de lenguaje que, por ejemplo, en otros lenguajes de más bajo nivel como C no tendrías debido a que tú tienes que encargarte de manejar todo. En este sentido, C Sharp es muy similar a Java y hoy en día, o sea, el rendimiento entre ambas plataformas es totalmente comparable eh, y, y además, pues tenemos la ventaja de que C Sharp tiene esta implementación abierta e incluso Microsoft ha empezado a abrir la implementación de su, mejor dicho, de su máquina virtual, también la tiene como proyecto de código abierto. Así que hoy en día el estado del lenguaje es muy accesible. Ahora, eh, una de las cosas por las cuales me gusta Unity es porque no solamente podemos decidir programar en C Sharp, sino que también Unity tiene un proyecto que básicamente lo que han logrado hacer es hacer un lenguaje un sistema de traducción de ejecutables de C Sharp
a C++. Es decir, a ver, déjame buscarlo donde está la opción. Ah, aquí está. Cuando nosotros tenemos un proyecto de Unity, podemos escoger el entorno donde se va a ejecutar. O sea, el entorno sobre donde vamos a programar. Por ejemplo, si escogemos el entorno mono, pues nos permite seleccionar entre si vamos a utilizar el estándar de .NET, una versión antigua, la versión 2.0, o si queremos utilizar una versión más moderna. Pero además, Unity te da otra opción, que es utilizar este backend llamado IL2CPP. Básicamente lo que hace es compilar primero el código C Sharp en binarios de C Sharp y luego traducirlos a C++. Con lo cual, esto te da un incremento de rendimiento inmenso, porque tú puedes programar ahora en un lenguaje de alto nivel como C Sharp, hacer tu simulación aquí y luego ejecutar la simulación en una versión compilada nativamente de tu lenguaje, mejor dicho, de tu proyecto. Lo cual está genial porque digamos que tienes acceso a este aumento masivo de velocidad muy fácilmente. Ya está integrado dentro de Unity. ¿Hasta aquí dudas? Ok. Bueno, entonces les comentaba, dependiendo del backend que ustedes estén utilizando, pues Unity va a decidir si compilarlo y ejecutarlo directamente desde la máquina virtual de C Sharp o si utilizar este IL2CPP para traducir tu proyecto de código intermedio a C++. Lo cual está genial, por lo que les digo de que tú puedes programar tu sistema en C Sharp, en un lenguaje de alto nivel, y automáticamente Unity te lo convierte a la versión más eficiente en C++. Eh, Está, pero funciona, ¿no? ¿Está qué? Está un poco raro, como, bueno, o sea, C Sharp no es un lenguaje de scripting. No, es un lenguaje que corre sobre una máquina virtual. Pero, bueno, ya, ¿cómo lo convertirá a código máquina de C++? No, Uh, no es una manera nada trivial. O sea, de no, hecho, debe de- yo he inspeccionado el código generado automáticamente y pues básicamente lo que está haciendo es recorrer, a ver cómo se los explico. Si tú tienes código compilado para una máquina virtual, tú podrías hacer un recorrido de todas las posibles ramificaciones que puede hacer tu programa y en recorriendo las posibles ramificaciones puedes crear código máquina ya precompilado, habiendo estudiado hacia dónde se ramifica tu programa. La cosa es que para el usuario es un proceso totalmente automático. O sea, tú no te das cuenta de cómo lo hace, pero, o sea, y viendo el código generado, la verdad es que no vas a entender absolutamente nada, porque, pues, el código que generado automáticamente no tiene los nombres de las variables relevantes. Entonces, o sea, básicamente como que no ves nada que tenga sentido, pero aún así sí se nota mucho el aumento de velocidad. Y bueno, la ventaja es que es automático, o sea, no te tienes que preocupar. Automáticamente esta capa de traducción se va a encargar de hacer todo lo necesario para que tú ya tengas tu versión optimizada. Y bueno, ayer les estaba comentando acerca de cómo es que Unity se integra con C Sharp.
todo el comportamiento, o sea, toda todos los comportamientos básicos de Unity están implementados dentro de esta clase llamada MonoBehavior. De hecho, nosotros cuando creamos un script dentro de Unity, siempre tenemos que heredar todo lo que ya está definido en MonoBehavior, porque MonoBehavior le dice a Unity cómo es que se va a integrar nuestro script dentro de una escena. Y MonoBehavior también precisamente es el objeto que se encarga de hacer la integración para que tú ya tengas aquí tus variables públicas bien bonitas dentro del inspector y puedas hacer las asignaciones correspondientes o cambiar valor de las variables, etcétera, etcétera. Entonces, lo que MonoBehavior te da en sí es una serie de interfaces que te sirven para definir comportamientos dentro de tu script. Por ejemplo, MonoBehavior te da una interfaz que te permite definir las funciones start, update, fix update y demás, que es básicamente lo que estamos haciendo dentro de este script. Este script lo que hace es, bueno, aparte de definir estas variables, define estas funciones start y update que en sí vienen desde el componente de MonoBehavior. Pero cuando nosotros las declaramos aquí, estamos sobreescribiendo el comportamiento por defecto que está en MonoBehavior y estamos haciendo como una versión particular de estas funciones que MonoBehavior ya tiene integradas. O sea, como que las estamos redefiniendo. Y es por eso que estas funciones son la interfaz donde nosotros podemos ir poniendo el comportamiento que queremos implementar en nuestro objeto. Es decir, o sea, una vez que heredamos el MonoBehavior, simplemente tenemos que definir estas funciones y automáticamente va a cambiar el comportamiento. Y bueno, aquí dentro de la documentación de Unity está muy bien descrito todo lo que hace cada una de las funciones. ¿Hasta aquí bien? Sí, sí, sin problema. Ok. Bueno, y para resolver ya las últimas dudas que me había hecho Josué, eh, pues la física, o sea, en sí, el componente que simula la física está ya integrado dentro de Unity y lo único que podemos hacer nosotros desde afuera son cambiar parámetros, como por ejemplo, cambiar parámetros, bueno, aquí lo tengo, parámetros del cuerpo rígido 2D y demás. Pero, pues, si en caso de que nosotros no tuviéramos, o sea, de que este componente no nos diera todo lo que estábamos buscando para hacer una simulación, esto no quiere decir que nos tenemos que conformar con la física que ya está implementada aquí. Nosotros siempre podemos crear nuevos scripts para implementar nuevos comportamientos de física que queramos simular. Entonces, podemos verlo como una base sobre la cual podemos ir construyendo más cosas todavía. Y bueno, de nuevo, todos estos componentes que son genéricos vienen aquí muy bien documentados dentro de la documentación de Unity. Y pues ya con esto, ahora sí, regresamos al meollo del asunto. Solo para refrescar la memoria, ayer habíamos creado este objeto llamado varilla rígida, que básicamente lo que nos permitía era, bueno, teníamos aquí una cosa llamada Sprite Shape Controller que contiene lo que se llama una curva de Bézier que nos permite definir una recta o una curva a partir de ciertos puntos clave. Y ayer lo que había llegado a hacer era colocar pues estos puntos clave y ya que los tenía bien colocados, pues ahora solamente faltaba agregarle el movimiento de estos puntos para que ahora cuando lo reproduzcamos no se quede estático, sino que realmente se vaya moviendo junto con las masas.
Hasta aquí nos habíamos quedado ayer. Ahora, ayer les decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer el cambio de las posiciones de estos puntos es, pues primero, acceder al componente dentro de este mismo objeto de juego, donde tenemos el script. Queremos acceder a este componente que es el que contiene la curva en cuestión. Entonces, para acceder a este componente, yo había declarado una variable privada llamada que es exactamente lo que tenemos aquí, y digamos que le pedí la referencia a la posición en la memoria de este componente. Es decir, o sea, le pedí que me buscara dentro del mismo objeto de juego el componente del tipo Sprite Shape Controller. Y entonces a la hora de hacer esto, me va a quedar guardada la referencia hacia este componente. ¿Sabes que es un componente de memoria porque está en left angles? Perdón, ¿qué? Soy Ángel, que si sabes que es un componente de memoria porque está en los brackets triangulares. O sea, No entiendo tu pregunta. es que ese get component abres un signo de menor que. Ajá. Ok. Eso está raro, ¿no? Eh, no está raro porque esto es una especificación de tipo. De hecho, como C Sharp se basa en C++ para su sintaxis, esto también es algo que de vez en cuando podemos llegar a ver en C++. Como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando escribíamos un vector y teníamos que Ya. especificar el tipo? Sí. Es básicamente lo mismo. Aquí estamos especificando el tipo del componente que queremos cachar. Ahora, una diferencia fundamental es que en C, cuando hacíamos algo como esto, como una asignación, pues teníamos la opción de hacer la asignación directa o asignación por referencia o por medio de un puntero. C Sí. Sharp no se complica la vida. C Sharp lo que hace es que siempre que hagamos una asignación como esta, va a ser una asignación por referencia. Es decir, no va a copiar el objeto de SpriteShape Controller, sino que va a llevarse una referencia a dónde está ubicado en la memoria y nos va a permitir interactuar con el objeto por medio de la referencia. Y bueno, todo esto. Ah, oye, ¿puedes repetir lo anterior? No me quedó claro. Sí, ok. A ver, de hecho mejor lo dibujo, va a ser un poquito más claro. Ok, vamos a poner, por ejemplo, un pequeño programa en C++. Y este pequeño programa, déjame pensar, quiero que haga una cosa así muy, muy básica. Como por ejemplo, este pequeño programa tiene definidas la función suma y la tiene definida de la siguiente manera. Hay varias definiciones. Una va a ser la definición más normal, donde tenemos la función, los argumentos, y lo que hace esta función, pues básicamente es retornar la suma de ambos números. Ok, ahora les voy a dibujar una versión alternativa de de esta función suma,
que es un poco más eficiente. Vamos a pasar los argumentos como punteros y bueno, la función lo único que va a cambiar es que ahora va a ser return de n1 más puntero de n2. Ok, y ahora quiero hacer énfasis en las diferencias conceptuales. La primera función va a ser lo siguiente. La primera función, digamos que tenemos la memoria de la computadora, que la voy a dibujar como una cajita amarilla, donde aquí tenemos cada celda de memoria con una instrucción o con un valor. Y aquí al lado voy a dibujar no una celda de memoria, pero sino el stack, es decir, la pila de llamadas o argumentos. Esto es el stack y esto es la memoria. Ok, entonces supongamos que vamos a hacer un programa que llame a esta suma. Entonces, este programa va a tener instrucciones para primero, no sé, perdón, va a lo mejor primero hacer, eh, a ver, va a primero asignar una variable entera de x igual a 5, otra variable entera de y es igual a 7, y luego lo que va a hacer esta función es, bueno, vamos a llamar a la suma, y para llamar a la suma, pues necesitamos, tal como está declarada esta función, copiar todos estos argumentos a un stack donde vamos a tener la copia de todos los valores. Entonces, vamos a tener que ahora agarrar y, digamos, vamos a tener que mover la variable x al stack, de manera que aquí queda almacenado un 5. Luego moveríamos la variable y al stack, de manera que aquí nos queda almacenado un 7. Luego ya la suma, de manera que aquí en el stack nos queda almacenada la posición desde donde hicimos la llamada, es decir, aquí va a haber como un valor que apunta hacia esta posición. Y bueno, cuando llamamos a la función suma, lo que va a hacer la función suma es aprovechar ya todos estos valores que quedaron definidos en el stack para hacer las operaciones, y luego al final pues nos va a retornar un resultado. Digamos, aquí nos retornaría 12 y ya está. Ya hemos terminado la ejecución de nuestro programa. Ahora, en el otro caso, vamos a llamar a esto el caso directo y el otro el caso por referencia. El caso por referencia funciona diferente porque aquí no tenemos que preocuparnos por copiar todo al stack. Es decir, déjenme que defina otra vez las variables x y y. Y ahora
Cuando llamemos a la suma, no vamos a tener que pasar directamente todos estos valores intermedios al stack, sino que más bien vamos a poder hacer la llamada directamente es decir, cuando hacemos la llamada, lo que se almacena en el stack es solamente la posición donde hicimos la llamada y va a acceder a estos valores X y Y a través de la referencia a donde se encuentran ubicados dentro de la memoria. Entonces, cuando digo que C# automáticamente todo lo pasa por referencia, lo que me refiero es que C# no se encarga de copiar las cosas dentro de un stack así como por defecto, sino lo que hace es tratar de manejar todo por referencia para hacer que la ejecución sea más eficiente. Entonces, todo esto es para decirles que cuando hacemos una asignación como esta, lo que realmente estamos haciendo es una asignación por referencia. Es decir, esto es lo que en C++ es un puntero. Esta variable, aunque ya en C# no la vemos como un puntero, se comporta como un puntero porque solamente estamos asignando la referencia de dónde se encuentra ubicado en la memoria este componente de Sprite Shape Controller. ¿Hasta aquí dudas? No, ya habíamos visto eso. Ok, entonces, bueno, ¿para qué quise sacar la referencia de este Sprite Shape Controller? Bueno, esto lo hice así porque el Sprite Shape Controller contiene el spline, que es la curva de Bézier de la cual queremos cambiar las coordenadas. Entonces, ahora puedo asignar la variable spline y lo vamos a encontrar como un miembro de Sprite Shape Controller. Y ya con esto, ya he logrado definir cuál es el... Bueno, he logrado obtener una referencia a este spline. Ahora bien, ¿cómo utilizamos este objeto llamado spline? Bueno, déjame que busco las referencias, este componente. Ah, aquí está. Aquí en la documentación podemos ver cómo es esta clase llamada spline y qué es lo que tiene. Este objeto que se llama spline, pues aquí lo hemos asignado a partir del sprite shape controller y si ponemos spline punto, pues vamos a ver que tiene un montón de métodos definidos. Todos estos métodos están bien documentados aquí en la página de la documentación del paquete SpriteShape, que es el que instalamos ayer. Entonces, aquí viene, pues, toda una serie de funciones que nos permiten manipular, por ejemplo, la posición de los puntos de la curva de Bézier. En concreto, vamos a la posición de estos puntos a través de esta función. La función setPosition, que requiere un índice del punto que vamos a la nueva coordenada. Así que lo que tenemos que hacer aquí no es más que
el proceso de tomar el splite, llamar a la función setPosition y, por ejemplo, en el índice 0 podemos poner la posición de la masa 1 y podemos hacer lo mismo cambiando la posición del punto con índice 1 para que sea la posición de la masa 2. Y ya tenemos listo nuestro script y vamos a ver. ¿Qué? Te lo estoy terminando de copiar. Ok. ¿Qué decías? Que, bueno, ya tenemos terminado nuestro script y notarán que aquí estos archivos de inclusión pues están como sombreados. Esto quiere decir que no hemos utilizado ninguna definición que venía dentro de estos archivos de inclusión y entonces podemos simplemente eliminarlos para que nos quede un script más compacto. Y bueno, dime cuando ya lo tengas. Aguanta. Ok, entonces vamos a probarlo, a ver si funcionó. Y vean que ahora funciona perfectamente. Ya tenemos el sistemita mecánico que queríamos simular. Y ya tenemos una visualización de pues esta varilla rígida. Estamos cambiando las posiciones en cada instante de tiempo y pues se ve decente. Ahora, no sé si ustedes lo notan desde aquí, pero yo sí puedo observar un pequeño lag entre cómo se mueve esta partícula verde y cómo se mueve la barra. Y este pequeño lag sucede debido a que cuando vamos a cambiar posiciones, en vez de utilizar update, es mejor utilizar fix update, que básicamente Unity se va a encargar de que estas actualizaciones sucedan a una velocidad constante. Y bueno, haciendo ese cambio yo ya no percibo ningún lag, o sea, ya lo veo todo bastante fluido y veo que funciona bien. ¿Cómo es? Fix update. Sí, es fix update. Y bueno, el punto de esto es que vean cómo pueden utilizar Unity para empezar a prototipar sistemas físicos y también que vieran que pueden armar cualquier tipo de simulación aquí y la cantidad pues de Oye, scripting que hay que ponerle es mínimo. hay me marca un error ¿Vale? en el script que A ver, dice sprite shape controller is a type, but is a ver, used like a variable. ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, nada, es que acuérdate que yo no tengo, ¿cómo se llama? Yo no tengo, no está jalando el Visual Studio. Ah, sí, no importa, no importa. No. Nada más quiero ver el script. Ahí está. Se lo va a quitar. Y declaro esta. Es que no veo tu pantalla. Ah, ¿no? No. Ah, ahora, ya. Sí, ahora sí. Ok, a ver. Creo que las declaré al revés. No, está bien, está bien. Ya vi dónde. El nombre de tu variable de SpriteShapeController en start Ajá. eh, tiene que ir en minúsculas la primera letra. Izquierda, ahí. ¿No? Sí. Sí, porque si no estabas haciendo referencia a la clase SpriteShapeController. Es decir, tú tenías algo como esto. Y
esta es una clase y Unity te dice, no, o sea, no puedes utilizar un tipo como variable. No, me marcó error, a ver. A ver, ¿puedo ver otra vez tu código? A ver. Controller, ok, eso está bien. ¿Cuál es el error que te marca Unity? The name M1 no existe en mi contexto, pero A ver, quiero ver la consola. acá está la consola. Es que... Ah, pero acá los puse, están con mayúscula. No, sí está bien, sí está bien, sí está bien. A ver, ¿tu código? Transform Sí, M1. sí, ponlo. Mira, yo lo que te recomiendo es que las variables públicas las pongas con minúsculas. Solo por... Es como un estándar, ¿o qué? Sí, es porque Unity, te digo, ayer te mostré cómo traduce automáticamente estos nombres de variables a texto, pues, con Ah, formato. qué onda. Ok. Ahí Este es el que está mal. La posición inicial de la barra, ¿no? no debería. No, No debería pero no. estar. A ver, colócala bien, a ver si. Oye, pero no, Hay algo ahí que no. A ver. ok, ahí. ¿Puedo ver tu código otra vez? Yes. Ok, a ver. Creo, creo que ya sé lo que te pasa. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver. Voy a quitar esto. Ok, yo entiendo que tienes. A ver si puedo reproducir tu bug. Ok. Eh, haz de cuenta que yo hice una cosa. Cuando, cuando definí esta varilla rígida, Ujú. primero me aseguré de poner reset para que estén las coordenadas 000 Sí. y luego a la hora de poner los puntos los puse manualmente, pero sin cambiar las coordenadas del objeto de varilla rígida. Entonces creo que lo que te está pasando es que tu varilla no está ubicada en 000, sino en otra coordenada. Pero ahorita ya lo regresé, ¿no? A ver. Le puse reset. Ah, ya. Sí. Sí creo que es eso. Solamente hay que tener cuidado de que haz de cuenta que las coordenadas que le tienes que poner a este spline a fin de cuentas son coordenadas relativas al centro y pues para asegurarnos de que todo funcione bien, lo mejor sería que cuando trabajemos con un spline siempre el objeto esté ubicado en la posición 000, aunque los puntos estén hasta acá, hasta muy lejos, siempre que el objeto de juego en sí esté en la posición 0,0. Sí, ya cuando le reseteo, ya en la animación ya lo hace. Entonces, pues ya tenemos una pequeña implementación de un sistema físico y bueno, el Unity, pues por defecto, cuando nosotros corremos esto, nos
genera pues esta animación. Y si nosotros fuéramos a compilar ya todo este proyecto, podríamos hacerlo desde aquí, File, Build Settings, y aquí le vamos a poner la escena que queremos compilar, que en este caso es Sample String que tenemos, y aquí podemos seleccionar la arquitectura sobre la cual compilar. Y bueno, ahorita que acabo de cambiar la arquitectura, parece ser que... Ah, mira, ya terminó, ya terminó. Em, No, no terminó. Bueno, lo que les quiero platicar es cómo podemos hacer para compilar un proyecto de Unity y correrlo sin interfaz gráfica, o sea, para ya hacer una simulación sin depender de los gráficos y poder sacar datos del mismo sistema. Es decir, hacer un pequeño script que cuando nosotros iniciemos echemos a andar Unity, y está haciendo la simulación, pues nos capture, por ejemplo, a lo mejor la posición de la partícula 2, o sea, la partícula que se comporta como péndulo. Ok, entonces ya tengo esto. Y voy a compilar. Cuando vayan a compilar, pues les va a preguntar dónde quieren guardar la versión compilada del proyecto. Yo siempre creo un directorio de binarios y decido que lo compile todo ahí. ¿Qué más? Me acuerdo dónde guardé este proyecto, dónde estoy ubicado. Sistema mecánico. Ah, aquí está. Ok. Y voy a terminar de compilar. Va a quedar dentro de esta carpeta. Ahora, tarda un poquito en compilar porque... Ah, mire, ya lo logró. Porque primero compila todas las bibliotecas de Unity y lo deja todo de manera tan compacta que ya queda todo aquí como un archivo ejecutable. Y el archivo ejecutable pues tiene integrado las rutinas del proyecto Mono, que es lo que interpreta el lenguaje C Sharp. Entonces, si ejecutamos esto, pues nos va a abrir en pantalla completa esta simulación que acabamos de hacer. Y ya, no vamos a poder hacer nada más y pues como no hemos definido ni siquiera un menú, pues no vamos a poder hacer mucho más que salirnos de la aplicación. Pero ahora, ¿qué tal que nosotros pues ya queremos obtener algún tipo de información y, o sea, correr la simulación y guardar? Oye, Bueno, aguanta, aguanta. ¿Dónde está el botón para compilar? ¿Dónde compilas? voy aquí a File, Ah, Build Settings. ajá. Primero hay que añadirle la escena que queremos compilar. Ah, Yo se la añadí dándole este botoncito. Y seleccionas la plataforma y le das a Build. Ahora, si esto es una compilación normal utilizando C Sharp. Ahora, en caso de que quisieras tener la máxima velocidad, en vez de compilar utilizando el backend de Mono, podríamos utilizar el backend de IL2CPP y pues vamos a de nuevo compilar. Ahorita como va a ser otra cosa completamente diferente, voy a borrar lo que acaba de generar y le voy a pedir que lo compile de nuevo. Ahora se va a tardar mucho más porque hemos cambiado el backend. Ahora ya
va a tener que hacer la conversión adecuada para convertirlo en un binario compilado a partir de C++. Entonces, primero ha compilado todo el proyecto con C# y ahorita se está encargando de, a partir de los binarios que ha compilado con C#, los va a convertir a C++. Te digo que eso está raro, ¿no? Pero me Pero imagino, funciona muy bien. claro. Funciona muy bien porque es que realmente Unity no va a tener que compilar cualquier tipo de proyecto a C++. Va a tener que compilar un subconjunto de proyectos utilizando las clases que ya tiene Unity integradas. Entonces puede hacer una conversión eficiente porque para empezar, estás trabajando con el lenguaje C#, pero aplicado a un subconjunto de problemas muy específicos que son los problemas de definir comportamiento de objetos de juego. Entonces es por eso que puede hacer este tipo de optimizaciones y aunque tarde mucho en compilar, porque sí, es considerable el tiempo que se tarda en hacer toda esa traducción, te digo que por eso de que tiene que recorrer posibles branches del código original, pero pues va a quedar una implementación súper eficiente. Yo ahorita nada más la voy a lanzar para que vean cómo se ve y antes de terminar les voy a mostrar cómo podemos guardar información de la simulación dentro de un archivo y utilizar el ejecutable de Unity como si fuera una plataforma para hacer simulaciones. Me parece que aquí en Linux no me aparece la opción. Ah, ok, lo que pasa es que tienes que instalarla. Perdón, Claro. ayer yo les dije que cuando instalaran Unity le pusieran así la mínima cantidad de dependencias posibles. Ahora, si tú quieres poder compilar con este backend, lo recomendable es lo siguiente. Primero abres Unity Hub, seleccionas Installs y le das a Add Modules dentro de la instalación actual. Entonces aquí te van a aparecer diferentes módulos. En concreto, pues yo aquí para generar la versión nativa estoy utilizando Windows Build Support con IL2CPP. Pero puedes utilizar el mismo sistema de conversión de código para Linux instalando pues este componente. Y es más, si yo instalara los componentes para construir en Linux, o sea, literalmente podría generar Y al revés también, ¿no? sí, puedes compilar para Windows desde Linux. Entonces, como que la plataforma es muy flexible. Ah, Oye, bien, pues, les quería enseñar cómo es ahora la versión compilada nativamente. Ahora la versión compilada nativamente, pues en sí parece exactamente igual. No sé si notaron que cargó muchísimo más rápido y hace exactamente lo mismo. Ahora, entonces lo único que cambia es que tarda en cargar menos. bueno, cambia la velocidad de ejecución en general. Ah, ya. Siempre que lo compiles directamente va a ser mucho más rápido. Y bueno, si tienen ya curiosidad de ver qué es lo que hace este sistema, pues pueden ir a este directorio que se llama Backup this folder, but don't ship it with your game. Aquí es donde tiene todas las funciones que ha compilado nativamente.
Y digamos que, imaginemos que queremos investigar qué es lo que hizo. Así que vamos a inspeccionar, pues, este archivo de código. Ok, lo que se van a encontrar son cosas como estas. Cosas que son prácticamente ilegibles porque tienen nombres totalmente genéricos. Es un archivo gigantesco con un montón de definiciones genéricas que en sí no las van a poder interpretar, o sea, es difícil, pero a la hora de compilar va a ser muy eficiente. Entonces, por eso, dejamos que esto haga la traducción correspondiente automáticamente y yo digo que no nos preocupemos de los detallitos de cómo lo hace, sino aceptemos que funciona bien y ya. Ok, ya por último, para terminar hoy, déjenme mostrarles cómo, por ejemplo, podríamos capturar la información de la dinámica de la masa 2. O sea, supongamos que a partir de esto queremos crear un archivo con las posiciones que va adquiriendo esta masa 2. Bueno, pues esto lo podemos hacer también por medio de un script. Vamos a crear aquí un script que se llame guarda posiciones. Y lo vamos a añadir a la masa 2. Entonces aquí ya está el script y cuando lo abramos desde un editor de código, pues lo vamos a tener aquí. Ahora, una de las ventajas de que Unity pueda trabajar con C# es que pues, podemos escribir código en C# para hacer este tipo de operaciones y C# en sí es un lenguaje bastante poderoso para hacer esto. Si queremos abrir un archivo, pues podemos recurrir directamente a los tutoriales donde ponemos C#, write, text, file, y aquí nos va a salir un montón de información sobre cómo podemos abrir un archivo de texto y escribir sobre este archivo de texto. Vamos a irnos directamente con los ejemplos con el primer ejemplo que encontremos. Ok, me voy a seguir con esta guía. Para, para escribir un archivo de texto, pues primero necesitamos toda la biblioteca de input-output. Es decir, vamos a tener que añadir esto aquí arriba dentro de las bibliotecas. Y después, bueno, vamos a tener que seleccionar un folder donde vamos a ir guardando todas estas posiciones. Entonces, de nuevo, vamos a seguirnos tal como lo esquematiza aquí. Algo me faltó. Algo me faltó. Aquí está. Ok, entonces aquí lo que he puesto hasta ahora es que la documentos. Y pues vamos a crear este objeto que es el que nos va a permitir guardar el archivo. Esto lo vamos a poner como positions.txt. Ahora bien, este output file pues va a ser la interfaz con la cual vamos a ir mandándole datos al archivo. Entonces, esto es algo que nos tiene que quedar aquí como una variable, la cual podemos acceder posteriormente. Así que voy a pasar esto aquí arriba y lo primero que voy a hacer dentro del start es solamente crear este output file para poder escribir posiciones de este archivo. Ahora bien,
¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Bueno, ahora lo que podemos hacer es simplemente ir escribiendo las posiciones de la masa 1. Y bueno, para saber cuál es la posición necesitamos una referencia hacia las coordenadas que están en el objeto transform. Así que esto nos dice que tenemos que aquí también crear una variable privada del tipo transform y vamos a tener que darle un valor. Ahora, normalmente haríamos algo como esto. Get component transform, tal como habíamos hecho antes. Pero el transform es un... Ay, perdón. Ok, normalmente podríamos hacer algo como esto, pero resulta que el transform es una propiedad tan básica que ya está incluida dentro de MonoBehavior, de manera que no tenemos que guardar ninguna referencia. Nosotros siempre podremos acceder a la posición, al transform de nuestro objeto directamente, sin tener que hacer ninguna definición. O sea, ya lo tenemos directamente a la mano. Y bien, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues vamos a hacer un método llamado fixedUpdate. No, mejor lo voy a dejar como update. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir, en cada actualización voy a escribir en el archivo, pues el texto que corresponde, ¿no? Entonces, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a poner output file y vamos a ir poniendo todo lo que queremos que nos escriba. Lo primero que queremos que nos escriba, pues va a ser la coordenada X, así que vamos a pedirle que nos escriba la coordenada X de la posición. Luego le podemos pedir que nos ponga una coma y un espacio. Y luego le podemos pedir que nos ponga ahora la coordenada vertical. Y por último, vamos a pedirle que nos escriba una nueva línea. Oye, pero entonces las va a escribir. Ah, no, ya. Ok, déjenme hacer un pequeño cambio. En vez de hacer 3 operaciones para escribir, déjenme crear una cadena de texto, qué sé yo, position string. Y esta cadena de texto vamos a construir así. Y entonces ya simplemente aquí abajo ponemos writeLine y que le pedimos que nos escriba esta línea en particular. Ahora ya podríamos ejecutar nuestro programa y ver qué está sacando como resultado. Entonces, ya con este script definido, Ángel, ¿ya puedo correrlo o todavía estás copiando? Ah, me faltan en la última Ok. línea. Bueno, mientras voy borrando estas definiciones innecesarias. A ver, creo que ahí quedó. Ok. Entonces, déjenme que voy a probar a correr esto, a ver si funciona bien. Y vamos a correrlo unos segunditos. Ok, ya está corriendo.
Ahora lo paramos y deberíamos tener ahora un archivo llamado positions donde esté toda la lista de posiciones. Y ok, se creó el archivo. Aquí están todas las posiciones. Ok, aquí tengo un error, o sea, no se ve visible desde aquí porque parece que las posiciones están correctas, pero tengo un error. Porque si le pico aquí, voy a ver que el archivo positions tiene 0 bytes. Y eso fue. Necesito también decirle a Unity qué es lo que quiero que haga con el archivo cuando ya vaya a terminar todo, es decir, cuando ya vaya a cerrar la simulación. Entonces hay que definir esta función especial llamada onDisable, donde vamos a especificar que cuando este objeto guarda posiciones, se vaya a cerrar, también cierre el archivo de salida. Entonces, déjenme que lo pruebo, ejecutar de nuevo. Y ya espero que no nos salga este error. Bien, paramos. Y ya vemos que el archivo sí tiene cierto tamaño, ya se cerró correctamente. Y aquí tenemos pues la lista de posiciones que está recorriendo la masa 2. Y bueno, esto está interesante porque les permite ahora crear pequeñas simulaciones y ir sacando datos en vivo. Y la ventaja de hacerlo todo en Unity es que pues lo pueden hacer de una manera visual, es decir, pueden ir colocando sus componentes y ir definiendo comportamientos que van a tener estos componentes, y en caso de que necesitemos algún comportamiento muy particular, en vez de utilizar los componentes genéricos como son rigid body o hinge joint, pues podemos definir nuestros propios comportamientos nuevos, como por ejemplo el de la varilla rígida o el guardaposiciones que hemos creado para ir guardando las posiciones de la masa 2. Y pues, Oye, sí, por ejemplo, si yo quisiera que me simulara un resorte, tendría que escribirlo todo ahí mismo eh, de la varilla, o sea, cambiarle sus propiedades. ok, si tú quieres un resorte, ok. Si tú quieres un resorte, a lo mejor en vez de poner un hinge join 2D, vamos a poner, ver cuál es el resorte. Sí, sí, ya trae un resorte. Es Spring Joint. Y ahora ya tenemos un resorte en vez de una varilla rígida. Oh, ya lo trae implementado. Sí, ya lo Ok. traía implementado. Y es aquí donde les digo, o sea, lo bueno de esto es que ya tiene muchos componentes genéricos en donde ustedes ya no tienen que reinventar la rueda una y otra vez para hacer una simulación. Entonces, esto es un entorno, pues, muy intuitivo, creo yo, para poder hacer simulaciones. Y bueno, mañana les voy a enseñar cómo correr esto sin necesidad de invocar una sesión gráfica para que, por ejemplo, si ustedes ya tuvieran una simulación hecha en Unity y la quieren correr sobre, no sé, una supercomputadora, un servidor para que ya haga ciertos cálculos, pues lo mejor sería ya no representar la parte gráfica, sino pedirle que lo ejecute directamente desde la terminal. Entonces mañana vamos a ver cómo ejecutar estos proyectos de Unity desde la terminal y vamos a ver una dinámica de pedidos. ¿Ves cómo se llamaba lo que va dentro de onDisable? Así. Lo único que hace onDisable es cerrar el archivo de salida. Ok. Mañana tenemos reunión.
¿O te refieres al miércoles? Ah, ¿verdad que hoy es viernes? Ajá. Sí, me refiero al miércoles. Ah, va, va. Eh, de todas maneras, no se van a salvar de mí porque ya casi termino el video de discos duros, entonces ahí se los voy a estar enviando hoy o mañana. Ok. Vale. Pero mientras, quédense con la idea de que Unity está bien chido para hacer simulaciones rápidas, sin tener que reimplementar una y otra vez las mismas ecuaciones. ¿Dudas, comentarios? Yo no. Ah, ya vi dónde está mi error. Es que no me corría, pero ya vi dónde está. Bueno, pues, Nada, que a ver si puedo unir con el Visual Studio Code. Por alguna razón no quiere, pero pues ya. ok, si tú no puedes con el Visual Studio Code y estás en Linux, utiliza Sí, no, no se puede no, no, con. Rider de JetBrains. Ah, Rider, ok. Sí, Pero creo que ya funcionó. O sea, bueno, es nada más por tener el editor, pero. ah, No, bueno, ya después con calma te sí, pregunto otra cosa. Porque se me hace como muy engorroso que no puedas generar como un método así de write CSV o algo así. Y que tú le eh, tengas que indicar las posiciones a mano, digamos. como, Una cadena. Tú le pusiste string y creaste una cadena que se llama position string. sí, Concatenaste las salidas con una coma. sí. Está muy bonito porque tienes dos variables. Ujú. Y pues si tuvieras 10.000 ya valió madre. Ah, bueno, ok, si tuvieras Ajá. 10.000, Debe haber una manera en donde tú le puedas pedir que escriba un CSV con una estructura donde pongo, o sea, más bien me imagino que esa es como la manera, ¿no? Creas una estructura donde se vacíen todas las posiciones y con sí, algún método write CSV le metes esa estructura y ya. sí, pues mira, para empezar, hay un Es chingo que, de es que, bibliotecas de es C que Sharp. me siento sucio así. Así Este, de agarrando una cadena y pegándola. es que esos son métodos que son tan básicos que para empezar tú puedes implementar tu propia función que lo Sí, haga. pero Entonces, como que el lenguaje de por sí no te provee de ese método porque se espera que el usuario lo defina por sí mismo. Ahora, si lo que no te gusta es implementar la rueda una y otra vez, lo es- cual es totalmente entendible, pues puedes utilizar una biblioteca que ya te haga todo lo que quieres. Y lo bueno, o sea, de programar en C Sharp desde Unity es que tienes el acceso a todas las bibliotecas que tú quieras. Otra cosa que me gusta mucho es que desde Unity puedes llamar bibliotecas nativas y puedes hacer un wrapper para llamar bibliotecas nativas desde C Sharp. ok. Entonces, o sea, te da una flexibilidad enorme. Como experiencia personal, pues hagan de cuenta que una vez un proyecto en el cual necesitaba agarrar el input de dos mouses simultáneamente. Ahora, Unity y en general, o sea, los sistemas operativos no están preparados para manejar dos mouse simultáneamente. Unity tampoco viene preparado. Así que lo único que pude hacer es encontrar una biblioteca externa que se encarga de manejar el input de dos mouses simultáneamente y compilé esta biblioteca externa en C y luego hice un wrapper para acceder a esta biblioteca externa desde Unity. Y entonces todo el input yo lo manejo desde una biblioteca externa. O sea, esa es una de las ventajas que te da C Sharp, que tú puedes cargar bibliotecas externas y es súper flexible. Yo lo que no encuentro bien es dónde quedó el archivo, pero es por el par. Ah, debió quedar en documentos.
Sí, pero es que le puse, o sea, como yo no tengo mis documentos acá, Sí, yo sé, y ya pero sí. so- solamente ve en tu sistema operativo hacia dónde te está lanzando esta definición. Environment, Special Folder, My Documents. No, no me da, no. Voy a escribir manualmente a otro lugar y ya. Ok, Pero ya, eso es lo de menos, o sea, mientras compile ya pues sí. lo había hecho. Pero bueno, ya después vemos otras cosas. Entonces lo de discos duros lo dejamos después los dinámica y fluidos. No, de hecho, se los voy a andar pasando Esa, hoy. esa cosa es igual el problema ese que nos había dado el Tapia de el sloshing, ¿no? Algo así, sí, muy similar. Ah, Eh, Mi enfoque es más didáctico, pero sí, va por ahí. pues. Sale pues ahí nos vemos. Bye. Adiós.